El apiario colmenar es el lugar donde hay un grupo de colmenas, donde el apicultor instala un grupo de colmenas. Un colmenar debe de tener una ubicación, debe de estar orientado hacia el sur-sureste, de tal forma que le dé el sol lo más pronto posible al inicio del día, que a mediodía no le dé demasiado calor para que las abejas puedan estar pecoreando y no haciendo ventilación en la colmena para reducir la temperatura, y que haya sol hasta última hora de la tarde. Cuando sale el sol, que le den la piquera. Ellas le calientan la piquera, el reflejo del sol, lo ven y salen a trabajar más pronto. Si tú lo pones al contrario, empezarían a trabajar más tarde. Trabajarían de tarde solo y entonces el rendimiento no es lo mismo, ¿no? Debe de haber algo de sombra para protegerlo un poco de los rayos del sol, debe de haber agua lo más cerca posible y debe de haber una vegetación escalonada. Además, las colmenas deben de estar protegidas del viento, de los vientos del norte, y si hubiese algún muro de piedra deben de estar por lo menos separadas unos 2 metros de esos muros de piedra para evitar el efecto rebote de la humedad de la piedra hacia la colmena. Digamos que la zona ideal pues sería de 300 a 700 metros, incluso se puede tener hasta 1000 metros, o a 1200, pero más de 1200 para arriba no sería buena zona de abejas porque hace mucho frío y entonces pues consumen mucho más de invierno y trabajan menos tiempo. A las abejas les gusta mucho el calor. Cuando vas al colmenar tienes que ir tranquilo. Si tú vas nervioso, las vas a poner nerviosas. Entonces, sobre todo, tranquilo. El apicultor que va al colmenar pues tiene que ser una persona que tiene que tener unas ciertas características. Yo diría, por ejemplo, ser una persona que en primer lugar, que no les tenga miedo a las abejas. En segundo lugar, los movimientos no pueden ser bruscos, bajo ningún concepto. Tenemos que actuar siempre con mucha delicadeza, manejar el panal con abejas siempre en perpendicular, no podemos rozar con las abejas unas con otras, que esto lo pone muy agresivas. Entonces tenemos que mover siempre despacio, pero en vertical el panal. Tampoco debemos abusar de tener la colmena mucho tiempo abierta. Para moverse, para trabajar entre unas colmenas, lo que hay que hacer es buscar un momento adecuado, ¿no?, temporalmente, o sea que haya unas condiciones climáticas de buen tiempo. No se debe de ir un día de tormenta, un día de lluvia, un día con muchas corrientes de aire, porque la agresividad de las abejas es mucho mayor. En cambio, si vamos en momentos de sol o de máxima cantidad de sol, es el mejor momento para trabajar las abejas, porque las abejas están ocupadas en la pecorea en el campo y entonces no va a haber la más mínima agresividad. Por ejemplo, hoy tenemos un día bonito y mañana va a estar bueno. Eso no lo sé, no he visto el parte, pero lo dicen las abejas. O sea, lo sé por las abejas, bien entendido. Bueno, esta es una colmena tipo Langstroth y podríamos utilizar otro modelo, pero por problemas que podríamos tener a la hora de comprar los accesorios, pues es mejor utilizar la estándar aquí en España. Las partes de la colmena Langstroth pues serían la tapa o tejado. Tiene la misión de proteger a la colmena pues de la lluvia, del sol y de las inclemencias del tiempo. Luego tenemos la entretapa, que tiene un agujerito ahí, que es donde colocaríamos el alimentador en caso de tener que alimentar a la colmena. En el interior tenemos los cuadros, que es donde vive en sí la colmena, es donde cría, donde almacena polen, miel, es donde vive durante todo el año. Dentro tenemos 10 cuadros como estos,
que tienen una lámina de cera estampada, que es sobre la que trabajarían las abejas. Pues la estiran y luego en las celdillas es donde hacen la puesta, almacenan polen o miel. Cada cuadro tiene aquí unos separadores que tienen la función de que no se junten los dos cuadros. Cuando las abejas llegan a la colmena, se posan aquí y entran. Y luego está la piquera, que sería como la puerta, que tiene varias posiciones. Esta posición que tiene más entradas y esta que tiene menos. Cuando hace mucho frío en invierno, pues le pondríamos esta posición. Y cuando hace menos frío, esta. La media alza sería otro cajón con panales de cera dentro, donde almacenar miel. Aquí solo almacenan miel. Bueno, antes de poner esto, si queremos utilizar un excluidor de reinas, el excluidor de reinas es una rejilla que tiene la separación que hay entre cada hierrito, pues no deja que pase la reina. Pasan las abejas, pero no pasan la reina. ¿Cuál es su misión? Evitar que la reina suba a la media alza y haga puesta aquí. Así solo tenemos miel. Entonces eso siempre se pone entre la cámara de cría y la primera alza. Cuando esta alza está llena, que estén todos los panales llenos de miel y bien operculados, pues tendríamos que poner otra, así hasta final del verano. Y volveríamos a poner la entretapa y la tapa. Así es como quedaría nuestra colmena en primavera. Nosotros mismos que informamos a los apicultores, le decimos que debe de utilizar la colmena más usual en su zona, porque va a ser que va a encontrar en el comercio los repuestos, el tipo de colmena, etc. Si introduce una colmena que se utiliza o uno inventa una colmena, no va a tener más que problemas, porque no va a haber láminas de cera de esas medidas, no va a haber cuadros de esas medidas, no va a haber alzas que tengan esas medidas, etc. Entonces lo importante es usar una. Desde luego tenemos que ir con el traje de apicultor al colmenar, es decir, que evitar que nos piquen, porque el problema es que si nos pica una abeja, por el olor del veneno van a venir más a picarnos. Entonces es muy importante evitar la primer picada y entonces todo irá mucho mejor. Bueno, estas serían las herramientas básicas del apicultor. Las pinzas, que nos sirven para cuando queremos abrir la colmena y mirar los cuadros. Esto es para hacer palanca y separar la entretapa de la colmena, y luego las pinzas para coger el cuadro y tirar de él hacia arriba y manejarlo sin tocarlo. Luego tendríamos el cepillo, que nos serviría para cuando abrimos la colmena y queremos ver los cuadros y hay un montón de abejas, pues para barrer un poco las abejas, ¿no? Y que nos quede el cuadro despejado y poder observarlo bien. Y luego está la herramienta básica del apicultor. Yo sin esto no me acerco a una colmena para abrirla, que es el ahumador, que consiste en meterle un poco de humo dentro y ahuyentar a las abejas. Las abejas, cuando huelen el humo, piensan que están en peligro, entonces se van todas a la cámara de cría para proteger a la reina y a la vez empiezan a llenar el buche de miel. Con lo cual, cuando tienen el buche lleno, es más complicado picarnos. Entonces también es un método para defendernos de las picaduras. Para generar el humo, pues hacemos un rollito con... Yo utilizo cartón, hay quien utiliza otro tipo de materia orgánica, pero siempre materia orgánica. Nunca cosas químicas que puedan generar humos tóxicos para que puedan afectar a las abejas, ¿no? Entonces vamos a intentar
encenderlo, hay un poco de viento, no sé si podremos. Hay una legislación actual que tiene unas distancias, que marca unas distancias a lugares habitados, a casas, a carreteras, que hay que respetar. Los requisitos a la hora de instalar un colmenar pequeño, pues tendríamos que tener en cuenta tanto la normativa estatal como la normativa autonómica. Una explotación de autoconsumo es toda aquella que tenga como máximo 15 colmenas. Entonces aquí las distancias son mucho más reducidas que las distancias del Real Decreto 209. Incluso si el colmenar tuviese menos de 4 colmenas, las distancias son prácticamente ínfimas, ¿no? Para poder nosotros instalar nuestras 4 colmenas o nuestras 2 colmenas, o si fuesen las 15 colmenas de autoconsumo, vamos a tener que ir a la oficina agraria comarcal más próxima y registrarlas allí. Nos pueden pedir una serie de distancias, bien a caminos, pistas que pueden ser de hasta 25 metros, a carreteras nacionales, comarcales, siempre que la explotación sea de menos de 15 colmenas, de 50 metros, a autovías, autopistas de 200 metros. Según el decreto 209/2002, unas colmenas de una vivienda aislada tienen que estar como mínimo a 100 metros. Si no hay esa distancia, hay unas medidas correctoras que básicamente consisten en un muro bien natural o bien artificial, una red tupida de unos 2 metros de alto, y entonces las distancias se pueden reducir hasta una tercera parte. Si el colmenar está en una zona de pendiente y dependiendo de la pendiente que exista, esa distancia puede reducirse entre un 50 y un 75%.